Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a compartir con la ayuda del Señor por unos breves momentos, quizás un espacio de media hora, si Dios así lo permite, un tema de la Escritura crucial, digamos, porque es necesario no solamente entender lo que vamos a leer en este momento, acá en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, sino que esto es absolutamente necesario. Es necesario conocer primero que todo la fe, una fe preciosa que vamos a leer, que menciona el apóstol Pedro. El apóstol Pedro menciona a un pueblo, a una gente que ha alcanzado una fe preciosa. Y a esta fe preciosa el apóstol Pedro dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y vamos a ver un poco esas promesas, algunas de esas promesas. Pero dice el apóstol Pedro que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas, Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Repito, es decir, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y Pedro, el apóstol, dice, para que por medio de estas preciosas y grandísimas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que la naturaleza de Dios ahora mora en nosotros. Y entonces el apóstol Pedro dice que hay 7 pasos, 7 peldaños en esta escalera que nosotros tenemos que subir. Y él dice así, dice que son estos 7 pasos, los vamos a leer ahora. ¿Ya? Entonces leo en el nombre del Señor Jesucristo la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Esto no es para todos, ya, esto es para aquellos que están en Cristo, que han tenido una experiencia de un nuevo nacimiento, ya, que han sido renacidos, que han sido tocados por el Espíritu. Entonces dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y aquí va a hablar el apóstol Pedro de que Dios, el propósito de Dios, es hacernos partícipe de Él, partícipe de su naturaleza, que la naturaleza de Dios mora en nosotros. Entonces dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Repito, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que las vamos a ver en un momento más. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice: para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, diligentemente, con diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento o ciencia, al conocimiento dominio propio o templanza, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad o temor de Dios, que es lo mismo, piedad, y a la piedad o al temor de Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y dice el apóstol Pedro: porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Si estas cosas están en nosotros, estas virtudes, estas 7 virtudes que menciona el Espíritu del Señor a través de su siervo, el apóstol Pedro, no, dice, no caeréis jamás. Y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Disculpen. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esas preciosas y grandísimas promesas, ya que Dios le ha dado a su iglesia para que por medio de estas promesas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, vamos a empezar a mencionar algunas de ellas. Hay muchísimas, pero vamos a mencionar, disculpen, digamos las más notables y extraordinarias. Primero que todo dice, estas promesas son para los vencedores, ¿ya? Acuérdense que la Biblia dice, mas los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, etcétera, etcétera, ellos no entrarán a la santa ciudad y no tendrán parte de estas cosas, ¿ya? Esto es para una gente que vence, ¿ya? Una iglesia que ha sido preordenada para vencerse a sí mismo, vencer nuestra propia humanidad, pero también vencer al diablo y sus huestes con todas sus artimañas. Entonces, para eso nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas, ¿ya? Para hacernos participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es vencedora. El Satanás no puede vencer a la naturaleza de Dios, porque la naturaleza divina es Dios, Dios en el hombre en este caso. Entonces, vamos a hablar una de estas promesas. Y recuerden, amados, esto es dado a los vencedores, no es para los cobardes, no es para los incrédulos, es para los que están en Cristo y han recibido una fe preciosa, como dice Pedro, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, que han recibido una fe como la que tenían los apóstoles. Entonces, lo primero, repito, es para vencedores. Y el Señor dijo, el que venciere o al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Amén, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, este árbol de la vida, ¿cierto? Que es Cristo, porque todos sabemos que el árbol de la vida es Cristo. Entonces, Adán le fue negado cuando Adán fue echado del huerto, porque pecaron con Eva, ¿cierto? Fueron expulsados del huerto y se les prohibió regresar a comer del árbol de la vida. Pero ahora, ¿cierto? Ahora el Señor, digamos, abrió el camino para el árbol de la vida, el cual es Cristo, y ahora, ¿cierto? A los vencedores del Nuevo Testamento, a los hijos vencedores, a su iglesia vencedora, les da derecho a comer del árbol de la vida. Y es por eso que en Mateo 4:4, creo que allí así dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El deseo del Señor es que vivamos nosotros de toda palabra que sale de su boca. Entonces la pregunta es, ¿vivió Adán de toda la palabra que salió de la boca de Dios? No, porque cayeron. ¿Vivieron en el Antiguo Testamento de toda palabra que sale de la boca de Dios? No, porque también todos murieron, ¿cierto? Y las iglesias
También ellos fueron, digamos, como está escrito en el libro de los Hebreos, el último versículo del capítulo 11, dice que todos estos, esos héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, Pablo dice, y todos estos héroes de la fe, aunque fueron aprobados por Dios por medio de la fe, ya porque sin fe es imposible agradar a Dios, no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron, digamos, lo prometido, y dice Pablo, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Estos hermanos de las edades, estos héroes de la fe, ellos no alcanzaron la perfección, no alcanzaron a tener la plenitud de la naturaleza divina que perdió Adán. Pero en el tiempo del fin la naturaleza divina sería restaurada al hombre. Por eso que lo que hemos recibido, hermanos preciosos, es un mensaje glorioso. ¿Ya? Nosotros hemos recibido una palabra, un mensaje para ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, y acá la primera promesa que es dada al vencedor, el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces estoy repitiendo, el árbol de la vida es Cristo, y el deseo de Dios es que sus hijos, su cuerpo de creyentes, vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ya? De toda palabra. Entonces, esta iglesia o estos individuos del tiempo del fin van a vivir de toda palabra. Y esa es la promesa dada a estos vencedores. Esta iglesia del tiempo del fin que se va en el rapto, ella va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda promesa, toda escritura, todo lo que está escrito con respecto a esta iglesia del tiempo del fin, lo vamos a vivir y lo vamos a manifestar y lo vamos a expresar. Entonces, el vencedor, repito, el que venciere o al que venciere, el Señor Jesucristo dijo, yo le daré a comer del árbol de la vida. Entonces, eso es lo cual le fue negado a Adán. Pero en este último día, estoy repitiendo, sería porque Jesús abrió el camino. Jesús abrió el camino nuevamente para ir al árbol de la vida, el cual es Cristo, la palabra, y comer del árbol de la vida y no morir jamás, ¿ya? Tener vida eterna. Entonces, lo segundo, ¿ya? El Señor dijo al que venciere, porque estoy repitiendo, esto es para vencedores, no es para cobardes, es para vencedores, para los intrépidos, ¿ya? Me refiero a intrépidos con una fe intrépida. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, es decir, no morirá. Acuérdense que la muerte segunda, ya, la primera muerte es la muerte natural. Usted nace de sus padres y digamos luego que cumple 70, 75 años, 80, bueno, usted pasa a la otra vida. Pero esa muerte, la muerte natural de todo ser humano, es la primera muerte. Pero la segunda muerte es separación eterna de Dios. ¿Ya? Es ser separados eternamente de Dios. Eso es la muerte segunda. Pero acá está hablando el Señor Jesucristo que el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque llega a ser eterno, porque le es revelado que Él es eterno, ¿ya? Que viene de eternidad y regresa a eternidad después de este peregrinaje terrestre en nuestra carne. Entonces ahí está esta segunda promesa dada a los vencedores. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, es decir, no morirá, es eterno, es tan eterno como Dios es eterno. ¿Ya? Y eso es lo que Dios le revela a sus atributos o a sus hijos ahora en este tiempo del fin. Lo tercero, fíjense, ya al vencedor nuevamente, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Le daré a comer del maná escondido. El maná escondido en el Antiguo Testamento era una porción especial que solamente podía comer, entiendo, el sumo sacerdote. ¿Ya? El sumo sacerdote tenía una porción especial de maná.
¿ya? Y ese maná escondido, yo puedo entender, ¿dónde estaba ese maná que no se descomponía? Estaba en la gloria y la chequina. En el tabernáculo del testimonio allá en el desierto estaba el primer atrio donde se lavaba la ofrenda, estaba el segundo atrio donde estaban los 7 candeleros y nadie podía entrar al lugar santo donde estaban los 7 candeleros de oro, solamente los sacerdotes. Pero estaba el lugar santísimo, el tercer lugar y el más importante del tabernáculo, es el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, pero había dentro del arca una olla dorada y allí estaba el maná. Y este maná no se descomponía. El maná que caía afuera tenían que recoger la porción justa que ellos necesitaban comer, porque si guardaban para el día siguiente ese maná se descomponía. Pero este maná que estaba en la olla dorada, en la gloria y la chequina dentro del arca, jamás se descomponía. Entonces el maná escondido es una revelación especial que le es dada a los vencedores. Entonces, el que venciere, le daré a comer el maná escondido. Y dijo el Señor, y le daré una piedrecita blanca. Disculpen, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos recabando. Tenemos que estos vencedores ya están comiendo del árbol de la vida, que más tienen la revelación de que son eternos como Dios, y también Dios les da el maná escondido, una revelación especial, profunda, y una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, es decir, una nueva identidad. Una nueva identidad. Yo estoy hablando de las personas, de los individuos, de los creyentes que se van en el rapto. Estos creyentes se van en el rapto porque son vencedores, ¿ya? Y reciben estas preciosas y grandísimas promesas para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, luego dice el Señor que el que venciere, dice, le daré potestad sobre las gentes, ¿ya? Le daré potestad sobre las gentes, ¿cierto? Y eso va a ser, por supuesto, en el milenio, es lo que entiendo, porque vamos a regir las naciones juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, el que venciere, el Señor al vencedor le va a dar potestad sobre la gente, las naciones, y le va a dar la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, si usted lee en Apocalipsis 22:16, Jesús dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, al vencedor, Jesús se da a sí mismo. ¿Ve usted? Entonces, potestad sobre las naciones, ya para regirla con vara de hierro, pero también el Señor le da la estrella de la mañana. Y luego, al que venciere, ¿cierto? El Señor dijo, le daré vestiduras blancas, ¿ya? Vestiduras blancas, y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, del Cordero, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Son preciosas y grandísimas promesas. Entonces, repito, al vencedor que se va en el rapto, porque estos son vencedores de este tiempo, del tiempo del fin, Dios, ¿cierto?, le da potestad sobre las naciones y le da la estrella de la mañana, pero también le da vestiduras blancas, ¿ya? Y dice que no borraré su nombre del libro de la vida, porque hay muchos nombres que van a ser borrados. Cuando un creyente empieza el caminar y luego recae, ya la Escritura dice que es imposible que los que gustaron el don celestial y los bienes venideros y recayeron, ya, sean otra vez renovados para arrepentimiento, vituperando el nombre del Señor y pisando la sangre de Jesucristo. Entonces, ellos, cuando un creyente no prosigue caminando, ¿ya?,
y echa atrás, su nombre es borrado del libro de la vida. Por eso que estamos hablando que estas promesas son para los valientes, para los vencedores, los que vencen, los vencedores. Entonces, ve, el que venciere, al vencedor el Señor lo viste con vestiduras blancas, y el Señor Jesús dijo, y no borraré su nombre del libro de la vida, y aún más, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y entonces también continúa hablando el Señor Jesucristo, dice él a los vencedores, al vencedor, el que venciere, y estamos hablando ahora, dice, lo haré columna en el templo de mi Dios, lo haré una columna en el templo de mi Dios. Y ser hecho una columna en el templo de Dios es como ser como el apóstol Pablo, ese privilegio, ¿ve? Pablo era una columna en el templo de Dios. Y también los demás hermanos, columnas en el templo de Dios. Entonces dice, al que venciere o el que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y dice, entiendo que, y nunca más saldrá de allí. Y dice, y esto es maravilloso, hermanos, fíjense estas preciosas y grandísimas promesas. Al que venciere, voy a repetir, lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, lo pone en una condición apostólica, tal como los apóstoles, que eran columna en el templo del Señor. Y entonces, y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Acuérdense que estas promesas son para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, ¿ya? Con todas estas promesas usted es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, como el hombre original, ¿ya? Con la naturaleza divina y con todo lo que es Dios. Por eso que la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios. Nuestra herencia es Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dijo Pablo, ¿cierto? A los romanos, entiendo, si es que juntamente con Él padecemos. Repito, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Cristo padecemos. Porque Pablo dijo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Y cuál era esa gloria venidera? Llegar a ser participante de la naturaleza divina, ser partícipe de lo que es Dios, llegar a ser coigual con el Señor, porque Él nos hace participantes de su ser, de su naturaleza, de lo que Él es. Entonces estamos hablando de estas benditas promesas por las cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, dice, entonces lo haré, dice, columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y dice, y mi nombre nuevo, porque Jesús, cuando el Señor Jesucristo venció el pecado, venció al diablo, venció el mundo, venció el infierno, venció la muerte y se levantó victorioso, ¿ya? Y dice la Escritura que subió, ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Cuando Cristo Jesús lo venció todo, Él recibió un nuevo nombre. Y ese nombre nuevo, el nuevo nombre del Señor Jesucristo, le es dado al vencedor. Son preciosas y grandísimas promesas. Entonces, le es dado al vencedor, le es dado al vencedor. ¿Qué cosa? Cristo, el Señor, escribe sobre él el nombre de mi Dios, dijo él, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque el creyente y Cristo, que es la palabra, llegan a ser uno solo. Bien, seguimos para ir ya terminando. Entonces, y por último, al vencedor, a los vencedores, al que venciere, dijo el Señor Jesucristo, se sentará conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Y todas estas maravillosas promesas, el Espíritu del Señor dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No son muchas, son dos. A las iglesias son dos, la verdadera y la falsa. La verdadera puede oír lo que el Espíritu dice y la falsa, la iglesia carnal, natural, ellos no tienen percepción profética y ni oídos espirituales. Entonces no entienden estas cosas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza divina? Estas maravillosas, preciosas y grandísimas promesas son para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Vale decir que usted, como vencedor, como creyente, por la gracia por la gracia por la gracia de Dios, usted llega a tener la fe de Jesucristo. No su propia fe, es la fe de Jesucristo. Porque un verdadero creyente es la fe de Jesucristo siendo expresada. Repito, amado, no es nuestra propia fe. La fe de la iglesia original, la fe de los verdaderos creyentes, es la fe de Jesucristo que mora en ellos y que se expresa. Repito, por eso que un verdadero creyente es la expresión de la fe de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza divina? La fe de Jesucristo morando en usted. La virtud de Jesucristo, que es poder, ¿ya? Acuérdense que cuando la mujer con flujo de sangre se metió por medio de la multitud, ya ella había sufrido muchos años con ese flujo y nunca nadie había podido sanarla. Pero cuando vio y escuchó que Jesús de Nazaret iba pasando con una gran multitud, ella dijo algo en su corazón, pensó en su corazón, si tan solamente yo tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Y ella corrió y se metió entre la multitud y llegó hasta que tocó el borde del vestido del maestro. Y tan pronto lo tocó, esa fe operó, ¿ve? Ella fue sanada. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y seguramente Pedro lo miró y le dijo, maestro, rabí, ¿cómo dices quién te ha tocado? Todos te estamos tocando. Pero el Señor dijo, no, alguien me tocó porque virtud salió de mí, es decir, poder salió de mí. Y empezó a buscar y esos preciosos ojos de nuestro Salvador enfocaron a esta damita, a esta mujer, ya, y cuando la miró el Señor, ella le contó y le dijo toda la verdad, yo te toqué, maestro. Entonces, ve, esa es la virtud, el poder de Jesucristo, ¿ya? Y ese mismo poder, esa misma virtud tiene que estar ahora en usted, porque esa es la naturaleza del Señor. El poder de Dios viviendo en usted, la fe de Jesucristo, ¿ve? Jesucristo dijo, nuestro Señor dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Amén. Y aún mayores, dijo él. El Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Esa es la fe del Señor. No es tu propia fe, amado. Es la fe de Cristo en ti. Es la naturaleza de Cristo en ti. Entonces, repitiendo, la fe de Jesucristo, la virtud, el poder de Jesucristo morando en ti, ya de tal forma, ya que si alguien ve que Dios mora en ti y toca el borde de tu vestidura, va a suceder lo mismo. Esa persona va a recibir la virtud de Cristo que está en ti. Entonces, ahí tenemos la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo que está hablando Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, dice, a vosotros que habéis recibido esta fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud, poder, y a la virtud conocimiento o ciencia, pero no es conocimiento teológico o de universidad o un conocimiento humano, no. Esto es conocimiento o ciencia de Dios, es la ciencia de Jesucristo, es el conocimiento de Jesucristo. Entonces vamos subiendo, ¿ve? Mire, fíjese la naturaleza divina. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia o conocimiento, y al conocimiento, a la ciencia,
templanza o dominio propio. ¿Ve? Cuando le digan cualquier cosa a usted no se molesta, porque tiene dominio propio. Cuando al Señor le tiraban las barbas, le daban de palo y etcétera, ahí estaba la templanza del Señor. ¿Ve? Él no los maldecía. Eso es, ¿ya? Entonces, la templanza o el dominio propio de Jesucristo, pero ahora en usted, porque Él lo está haciendo a usted participante de su naturaleza. Por eso que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero para tener esa humildad y ser manso como el Señor, tenemos que ser participantes de su naturaleza divina. Entonces vamos subiendo, ¿ve? La fe, usted añade la virtud de Jesucristo, el poder de Jesucristo, después la ciencia, el conocimiento de Jesucristo. ¿Ciencia para qué? Para discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, la ciencia de Dios. ¿Ve? Por ejemplo, discernir que el bautismo en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo es un error, no es el mandamiento del Señor. Entonces entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones del Dios único y que Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre y que Jesucristo en Mateo 28 y 19 por ahí, ¿cierto? Él mandó a bautizar en su nombre, ¿ya? En el nombre del que es Padre, en el nombre del que es Hijo y en el nombre del que es Espíritu Santo, que estos tres son uno. Es una persona con tres manifestaciones. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son atributos, ¿ve? Pero Jesucristo sí que es nombre. En Hechos 4:12, por ejemplo, ahí dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Ve? Eso es conocimiento, eso es ciencia, pero ciencia de la palabra, la ciencia de Cristo. Y cuando usted tiene ahora la ciencia de Cristo, usted tiene que añadir el dominio propio, la templanza. Y cuando ya tiene la templanza de Jesucristo, el dominio propio, entonces usted añade la paciencia de Jesucristo. ¿Paciencia para qué? Para esperar en el Señor. Paciencia con Dios y esperar sus benditas promesas. ¿Ve usted cuántos años esperó Noé que se cumpliera lo que Dios le dijo? 120 años más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo esperó Moisés que Dios le cumpliera la promesa? 40 años. Y así, nosotros debemos tener paciencia con Dios, pero también paciencia con nuestros hermanos, entendiendo lo que cree nuestro hermano, ya para poder darle la palabra correcta. Entonces eso es la paciencia. Y la Escritura dice que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán y correrán y no se cansarán y alzarán sus alas como águilas. Los que esperan en Jehová, ¿verdad que sí? Nuevas fuerzas recibirán. Entonces eso es paciencia. Pero después viene el temor de Dios o la piedad. El temor de Dios o piedad es ser como Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, capítulo 5, versículo 48, creo que ese es, dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios demanda de nosotros perfección. ¿Por qué? Porque Él nos hace partícipes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, ve que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso digo que esta naturaleza divina es para los que están en Cristo, no los que están afuera, ya los que están en Cristo. Entonces, ya usted tiene, ve, a la fe preciosa, igualmente preciosa como la nuestra, dijo Pedro, ya usted le ha añadido la virtud de Jesucristo. Ya cuando tiene la virtud de Jesucristo, entonces usted puede añadir la ciencia de Jesucristo, ¿ve? O el conocimiento supremo de Jesucristo. Luego viene ¿qué? El dominio propio, la templanza. Y luego que usted tiene el dominio propio, la templanza, usted añade o muestra, ¿cierto? La paciencia de Jesucristo. Y ya cuando tiene la paciencia, mire, ya estamos subiendo en la estatura de un hombre perfecto, estamos subiendo en esta naturaleza divina, estamos creciendo. ¿Ve? Cuando usted tiene la paciencia, entonces usted añade el temor de Dios o la piedad, que es ser como Dios.
¿ya? Porque digamos, la promesa bíblica es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, esta naturaleza divina, ¿ve? Y entonces cuando usted tiene ya el temor de Dios, la piedad, ¿ya? Entonces usted tiene que añadir y tener el amor fraternal. El amor fraternal. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? No, el Señor Jesucristo dijo 70 veces 7. Y ese es un número, digamos, proyectado al infinito, por así decirlo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el amor hermanable, estamos hablando del amor hermanable de Cristo. ¿Ya? Entonces, toda esta es la naturaleza divina. Y cuando usted tiene estas 7 cosas, entonces usted tiene que añadir lo último, que es amor, porque Dios es amor. Y entonces cuando tiene todo esto, ve, Dios sella estas virtudes con el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y el individuo, este individuo vencedor por medio de esas preciosas y grandísimas promesas, y estas virtudes que son las virtudes de la naturaleza divina, este individuo llega a ser uno con el Señor. Él puede perfectamente decir, como dijo Jesús, ya mi Padre y yo somos uno, yo y mi Padre somos uno. En nuestro bendito Señor Jesucristo en San Juan 17 dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, ese es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Entonces, todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo. Por eso que Cristo Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el misterio de la piedad, Dios hecho carne, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, e impartiendo palabras de vida eterna, dándole vista al ciego, haciendo oír a los sordos, haciendo que el paralítico y el cojo caminen. Ese es nuestro Señor. Pero ahora está la iglesia. Entonces, todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo. Pero todo lo que estaba en Cristo ahora es vaciado en su iglesia. Y en este tiempo del fin, Él, nuestro Señor, nos invita a ser participantes de su ser, de su naturaleza, de lo que Él es, ¿ya? De tal modo que viva Él en nosotros, que ya no vivamos nosotros mismos, sino que Cristo viva en nosotros. Y eso es. Entonces, y eso es la persona, cuando usted tiene todas estas virtudes de la naturaleza divina, usted llega a ser un templo viviente, un tabernáculo viviente de la morada del Dios viviente. Dios mora en usted. Entonces Él puede fluir a través de usted, puede obrar a través de usted, puede hablar a través de usted, puede mirar a través de usted. Dios puede oír a través de sus oídos. ¿Me entiende? Eso es Dios, la palabra hecha carne, ya coiguales con el Señor. Entonces, esa es la gloria venidera que el apóstol Pablo hablaba, ¿ve? La gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ya para terminar, fíjense, en San Juan 14:3 Jesucristo nuestro Señor dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, la iglesia que llega a ser participante de la naturaleza divina, llega a ser el mismo. Entonces, ¿por qué? Porque este es el misterio de Cristo y su esposa, ¿ya? Primero es novia, pero cuando ella recibe la naturaleza divina, entonces llega a ser una con el Señor Jesucristo, una. Entonces, por eso que la Escritura dice en Apocalipsis 19:7, entiendo, dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado o se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, ya, y resplandeciente, entiendo, ya que son las acciones justas de los santos. Y este libro de amor termina en Apocalipsis 22:17, diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es decir,
el Espíritu, Dios y su iglesia, su esposa, llegan a ser uno, ¿cierto? Son uno por toda la eternidad y hablan la misma cosa. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, que venga, ¿ya? Y el que tiene sed, que beba del agua de la vida gratuitamente. Entonces, amados, un abrazo, un gran shalom, la paz de Dios, ¿ya? Vuelva a escuchar esta cinta, la enseñanza de la Escritura, repitiendo, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. He mencionado estas preciosas y grandísimas promesas, pero también le he mencionado la naturaleza divina. La fe de Jesucristo morando en usted, fluyendo en usted, la virtud, el poder de Jesucristo fluyendo a través de usted. Entonces la ciencia o el conocimiento de Jesucristo fluyendo, viviendo en usted, el dominio propio, la templanza, la paciencia de Jesucristo, el temor de Dios de Jesucristo y el amor fraternal de Jesucristo viviendo y fluyendo a través de usted. Y todas estas 7 virtudes selladas por caridad o el amor, porque Dios es amor. Eso es, amados hermanos, eso es lo que Cristo viene a buscar. Él viene a buscar una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, formada a su semejanza, una con Él. Un abrazo, un gran shalom y hasta una próxima oportunidad cuando Dios así lo permita. Amén.